no veo. Ya se está grabando. Bueno, busquen todas Génesis, chicas, vamos a empezar. Génesis Ujú, 20. ¿Se acuerdan que la última ujú. vez, la última clase, estudiamos el 19? No sé si se recuerdan de qué trató el 19. ¿Se acuerdan que lo Las dividimos en hijas de dos? La segunda parte fue acerca de las hijas de Lot. ¿Se Lot. acuerdan? De esas malas Sí, ujú, decisiones, ¿verdad? Que aprendimos sí, bastante también de eso. sí. Entonces, el capítulo Claras. 20 del que vamos a hablar en esta noche nos habla acerca de cómo Abraham viene a cometer el mismo error que le sucedió con el faraón en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos esa hambruna que hubo ahí en el territorio donde estaba acampando Abraham y que él se desesperó y se fueron para Egipto, él y Sara, su esposa, Ujú, y allá él echó una mentira a Faraón? Bueno, ahorita sí. vamos a ver cómo otra vez, ¿verdad? Él comete otra vez el mismo error, vemos un patrón de conducta, vamos a aprender bastante, el Señor nos va a enseñar, así que empecemos ya Ujú, porque es un poquito largo, ¿ok, chicas? Vamos, lo voy a leer todo para que nos demos un conocimiento amplio de lo que sucede y luego ya como siempre usamos el método inductivo y que saben que es el de observación, ya se me olvidó. Explicación. Eh, Observación y te estoy súper mal con la memoria. Justo anoche Aplicación y necesito empezar a tomar omega 3. ujú, Observación, interpretación y no, Gaby, no es, aplicación. no es omega que tiene que tomar, sino el ¿Qué ginseng. necesito? Dime, Eldita. Ginseng. Ginseng, sí es cierto, Ginseng, ginseng es ginseng. buenísimo, tienes Ujú. razón. Tengo que Sí, empezar a porque tomar yo ginseng. hace Sí, años atrás ya no me sí, acordaba. sí, sí, Y tienes eso tomé. razón, tienes Ujú. razón. Mi marido sí toma algo para la memoria, no me acuerdo cómo se llama, que me dijo, tienes que empezar a tomar, El ginseng es bueno porque porque ese es bueno. se le va Tiene, a uno ya las cosas, Dios mío. Pero bueno, el Señor mantiene nuestra fe, así es. sí, este, y nuestra mente así bien afilada. sí, sí, sí. Entonces, bueno, leemos todo el capítulo Observan. 20 y luego vamos Sí, desmenuzando, ¿ok? Vamos a leerlo. sí. Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas este favor.
donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada entre todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. A ver, hasta ahí nos vamos a quedar. Mucho que aprender, chicas. Aquí vemos en el versículo, perdón, en el perdón, el versículo 1, vemos cómo nos habla ya el contraste, ¿verdad? De cómo ya no la palabra, la escritura acabó con el tema de las hijas de Lot, ¿verdad? Y retomamos otra vez a estudiar a Abraham. Vemos cómo aquí Abraham se muda hacia esta región que dice aquí de Gerar, ¿ok? Este territorio de Gerar estaba gobernado por el rey Abimelech, ¿ok? No sabemos, la Biblia no nos dice exactamente por qué Abraham se mudó. No dice si Dios le dijo que se mudara, no dice el motivo por el cual él se mudó, si él lo decidió, si no lo decidió, si fue obediencia a Dios. No sabemos realmente porque no lo dice, no da el detalle. Pero pudiéramos especular, ¿verdad? Que a lo mejor ya no quiso vivir en las montañas donde vivía, en esa región que él podía ver, ¿verdad? Hacia abajo, todo destruido, Sodoma y Gomorra, de todo lo que había pasado, ¿verdad? Con el sobrino y todo lo que Dios había hecho, cómo había rescatado a su sobrino, ¿no? ¿Verdad? Pudiéramos deducir eso, pero realmente no sabemos por el cual. Lo que sí sabemos es la tremenda aprendizaje, ¿verdad? Que vamos hoy a entender cómo él vuelve otra vez a caer en el mismo pecado de mentir, que ahora nos enteramos que realmente fue una mentira a medias, por decirlo así, porque leímos ahorita que realmente sí era su hermana Sara, pero era su hermana solo de padre, no de madre. Pero realmente esto es una mentira a medias. Entonces, vamos a continuar y ahorita explicamos un poquito más eso. Bueno, pues entonces, en el versículo 1 ya sabemos que se muda a Gerar. En Gerar está Abimelech. Dice aquí en el número 2, versículo 2, vamos al versículo 2. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Ven cómo él, acuérdense que en aquella época, lo explicamos la vez pasada, todos estos reyes faraones tenían su harem de mujeres. Sabemos que esto no es permitido por Dios, ¿verdad? Entonces, él la tomó para tenerla como una esposa más o como una mujer más, por decirlo así, dentro de su harem, ¿ok? ¿Qué más? Podemos ver también que aquí lo que les dije, Abraham estaba diciendo una verdad parcial, ¿verdad? Realmente no, sí le estaba diciendo él que ella era su hermana, pero al parecer lo hacía siempre, porque aquí dice, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana, ¿ok? Vamos a ver qué más podemos observar. Bueno, como dato, por si lo quieren apuntar, es lo que les dije cuando arrancamos el estudio. Esto sucedió en el Génesis 12, del 10 al 13. ¿Se acuerdan? Él hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por temor, ¿se acuerdan? Y ahorita vamos a leer más adelante que también esa fue la intención del corazón de él, del por qué decir que Sara era su hermana, por un motivo de temor en su corazón. Ok. Podemos también observar por todas las clases que ya hemos tenido y donde hemos ido estudiando la vida de Abraham, que él fue mejorando, ¿cierto? Él fue cambiando
en su carácter, vimos cómo se portó con el problema que tuvo con Lot, vimos cómo él se empezó a convertir en un intercesor, vimos cómo la fe de Abraham empezó a crecer y tomó malas decisiones al principio, como a todos los cristianos nos pasa cuando llegamos a Cristo, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos siendo cambiados y transformados por Dios. Vimos el cambio y la transformación de Abraham, pero aquí estamos viendo que tiene un tropiezo como a cualquiera de nosotros nos suele suceder, ¿cierto? Después de seguir caminando con el Señor, ¿significa que vamos a ser perfectas? No, van a venir tropiezos en nuestras vidas. Aquí lo que podemos observar también es un tropiezo también de Abraham en algo que se estaba haciendo como un patrón, pero del cual él iba a aprender, ¿ok? Porque acuérdense, lo que Dios quería era forjar en él un hombre de fe. Y más adelante, de hecho, en el siguiente capítulo, en el 21, cuando lo estudiemos, vamos a ver cómo la fe de Abraham es probada de una gran manera con el hijo. Para todas las que ya conocen la historia de cómo Abraham fue probado en su fe con su hijo Isaac, y vemos cómo hay un cambio. Entonces, recuerden lo que hemos hablado siempre. Para que Abraham pudiera ser llamado el padre de la fe, tenía su fe que ser probada, tratada, mejorada y caídas y levantadas, altibajos, como pasa en la vida de todas nosotras. Aquí, ¿quién desde que se convirtió a Cristo no ha vuelto a cometer un error, una mala decisión? ¿Quién no ha pecado? Ninguna, todas, ¿verdad? A todas nos ha pasado. Igual pasó con Abraham y con todos los personajes bíblicos, ¿ok? Entonces, algo también para aprender aquí es que la edad no nos hace santos automáticamente. Miren ya todo el tiempo que que Abraham tenía caminando con Dios, ¿verdad? Ya él era de edad anciana y cometió este error, ¿ok? A menos que estemos sometidas al Espíritu Santo de Dios, no importa la edad que tengamos, ni los años que tengamos en el Evangelio. Vamos a tener 40 años de vida cristiana, 50, 30, 20, que si no estamos sometidas al Espíritu Santo de Dios y en obediencia a Dios y buscando al Señor constantemente, nuestros patrones de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, se van a seguir repitiendo, ¿ok? Y los pecados van a venir otra vez, los de nuestra juventud van a venir otra vez en nuestra vejez de edad y vejez, por decirle así, en el Evangelio o los años que tengamos en el Evangelio. Por eso es que tenemos que estar siempre buscando del Señor, ¿ok? Entonces, Gaby, ¿cómo? Dime. cabe destacar el asunto del temor. Dice Ujú. que por temor cada Por vez temor, metemos la pata. así Y es. cuántas veces Jesús nos dice, no temas, no temas, No no temas. dice. Exactamente, son las malas decisiones basadas en el temor, así es, mi lady. Entonces, en el 3 vamos a leer lo que dice el 3. Miren lo que dice el 3. Bueno, ya vimos que él dice que es su hermana, ok, y que Abimelech la manda a llamar en su harem, ¿cierto? Ahora vamos al 3, versículo 3. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, ya que él había tomado en su harem, miren cómo Dios se le aparece en sueños a un rey impío, por decirlo así, ¿verdad? Que adoraba a otros dioses, un rey pagano. Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Aquí Dios le da una sentencia de juicio. Miren qué tremendo. Puedes darte por muerto. Dios viene aquí y le revela a él, a Abimelech, a través del sueño. Dios interviene directamente, porque obviamente Abimelech no sabía, ¿verdad? Él no sabía. Pero aún así, este acto, pues obviamente iba a traer consecuencias. Por eso el Señor le está diciendo, puedes darte por muerto, le está dando una advertencia, ni se te ocurra, ¿verdad? Hacerlo. Ella es una mujer casada. Vamos a ver qué más sigue. Miren, después de lo que le dice el Señor. Pero con el 4, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, ¿ok? O sea, primero viene Dios y le dice, mira, estás de por muerto, es una mujer casada. Miren lo que Abimelech le contesta.
Señor, lo llama Señor. Lo que estábamos hablando hace rato de los impíos, ¿no? De los ateos. Señor, ¿acaso, acuérdense, todo esto es en un sueño, ¿ok? ¿Acaso vas a matar al inocente como, voy a leer el 5 también, como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó? Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Aquí podemos ver cómo Abimelech le contesta a Dios en el sueño, después de que Dios le da el aviso de juicio, Abimelech responde con integridad, ¿verdad? Abimelech se defiende diciéndole que él actuó con un corazón limpio, que él no sabía, ¿verdad? Que ella era casada, que era la esposa de este hombre, de Abraham, y que él había sido engañado prácticamente. Entonces, aquí lo que podemos aprender es que Dios, chicas, reconoce siempre la intención del corazón, ¿ok? Él reconoce la intención del corazón, precisamente por eso vino a darle la advertencia, ¿verdad? No le cayó así, guájatelas con juicio, porque Dios, aún viendo que era un rey pagano, impío, que no se arrodillaba delante de él ni que lo reconocía como su Dios, aún así, acuérdense, Dios es un Dios de misericordia y él hace misericordia a millares, dice su palabra, aún hasta los impíos, y más sobre todo si está en una situación en donde él, o sea, él ni sabía, ni por enterado, le habían dicho, le ha dado una información diferente a lo que ahora Dios le estaba diciendo. Entonces es válido. Aquí vemos cómo Dios reconoce la intención del corazón. Así que algo para aplicarnos nosotros con esto es que Dios ve no solamente lo que hacemos, chicas, sino también por qué lo hacemos. Él ve las intenciones en nuestros corazones, ¿verdad? Es algo para aprender. Vamos a leer en el versículo 6, lo que Dios le contesta ante su defensa, ¿verdad? En el 6 dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla. O sea que a final de cuentas el que no se lo permitió fue Dios, ¿verdad? Para que no pecaras contra mí. Aquí lo que podemos ver es el poder de Dios para proteger a Sara, obviamente, porque acuérdense que ya Dios tenía un plan con Sara y con Abraham, que ellos habían sido escogidos para ser la genealogía de quién? De nuestro Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo aquí Dios viene a proteger a Sara y su descendencia, que en este caso viene a ser Isaac. Pero también podemos ver la protección de él hacia un rey pagano, impío, ¿verdad? Y ver su justicia también, que Dios es un Dios justo, porque en realidad este hombre, pues sí, estaba engañado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el mismo Dios puede guiar a un rey pagano? Miren esto también importante, a no pecar, porque él mismo se lo acaba de decir. Por eso no te permití tocarla. O sea, Dios mismo puede parar que alguien pagano, con mayor razón, un hijo de Dios, ¿verdad? Si lo puede hacer con un pagano, obviamente con nosotros también. Dios es Dios, Dios hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, para cumplir sus propósitos. Entonces, Él no iba a permitir que las malas decisiones de Abraham, ¿verdad? Destruyeran el plan y el propósito que Él ya tenía con ellos para que en un futuro naciera nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos observar? Y bueno, aquí vemos que el corazón de Abimelech estaba limpio en cuanto a su ignorancia, porque ignoraba que Sara era esposa de Abraham. Y vemos cómo Dios lo guarda, ¿verdad? De hacer peores pecados. Y digo peores pecados porque no es que el rey era un santito, ¿verdad? O sea, como les dije, él tenía un harem de mujeres, incluyendo en este ahora a Sara. Y ahora sabemos que eso no es visto por Dios. Ya lo habíamos comentado hace rato y la vez pasada también lo comentamos. Esto desagrada a Dios. El varón está hecho para una sola mujer y la mujer para un solo varón.
¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, les digo, tampoco es que él era un santito, este hombre, pero en cuanto a la ignorancia de que Sara era casada, ahí sí, ¿verdad? Obviamente él no tenía absolutamente. Entonces, Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, como les dije, era que este plan se llevara a cabo, el plan de Dios, obviamente, para la venida de nuestro Salvador, y él iba a hacer lo que fuera posible para que este plan llegara a su culminación. Y aún con todos los errores de Abraham, hasta del mismo faraón, ¿verdad? Él iba a intervenir, como aquí intervinió, ¿verdad? Entonces, entendimos que, cierto, el faraón era inocente. Aquí algo que pudiéramos aprender es que Dios puede restringir el mal, chicas, incluso cuando el ser humano no es consciente. Dios puede restringir el mal, como lo hizo aquí también con este rey, ¿verdad? Y lo que pudiéramos aplicarnos nosotros sería que muchas veces Dios nos ha protegido de tantos errores por cometer sin que ni siquiera lo sepamos. Allá nos vamos a enterar en el cielo de cuántas veces Dios paralizó tantas cosas en nosotros que estuvimos a punto de hacer, tonterías, malas decisiones, ¿verdad? Fue Él, fue la intervención divina de Él para guardarnos, para protegernos, para que sus propósitos, sus planes continuaran. Vamos a leer ahora el 7. ¿Qué más sucedió después? Miren lo que le dice ahora a Dios, después que le dice que Él fue el que no le permitió que la tocara para que no pecara más contra Dios. En el 7 dice, pero ahora, ahí le da la instrucción qué hacer. Tranquilo, pero ahora, mira, esto es lo que vas a hacer. Ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ahí le está diciendo, esto es lo que yo te mando a hacer, si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Ahí ya Dios le estaba dando la sentencia de si él desobedecía. ¿Ok? ¿Qué más podemos observar aquí en el 7? Primero, que esta es la primera vez que Abraham es llamado profeta. Nunca antes, entre los 19 capítulos anteriores que hemos estudiado del Génesis, habíamos visto la palabra profeta. Es la primera vez que vemos esta palabra utilizada. Y vemos también que a pesar de su error, Dios sigue usándolo. Miren lo que le dice, porque Él es profeta y va a interceder por ti. O sea, yo lo voy a usar para que interceda por ti. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que a pesar del error de Abraham, Dios lo va a seguir usando. Aunque Abraham había cometido este error, él seguía siendo un profeta para Dios y un hombre poderoso en oración, en intercesión, en fe. No, este error que cometió no le quita todo lo bueno y todas las cosas que tiene. Igual nosotros, ¿cierto? Nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros pecados que cometemos, no nos quita ni el ser hijas de Dios, ni el seguir perteneciendo a la familia de Dios. Vamos por nuestras malas decisiones a cosechar las consecuencias, sí, y nos van a doler. Pero es como que si su hijo, a las que son mamás, comete un error, una equivocación, ¿va a dejar de ser su hijo? No. ¿Lo va usted a hacer pagar las consecuencias para que se haga responsable? Sí. ¿Sigue siendo su hijo? Claro que sí. ¿Y le quita ese error todas las cosas buenas? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, esto aquí también lo podemos aprender el día de hoy, que a pesar de todo esto y de este error de Abraham, Dios no invalidó todas las cosas buenas y todo el crecimiento. También fue como un resbalón, ¿verdad? De Abraham. Y ahorita, bueno, vamos a ver también el por qué, sin darle la justificación tampoco. Entonces, Dios obviamente no iba a abandonar a Abraham, ¿verdad? Él no dejaría que Abimelech tocara a Sara. ¿Ok? Porque como les dije, de ese vientre de Sara saldría el hijo de la promesa y de quien eventualmente vendría a nuestro Mesías. Entonces, Dios no iba a dejar esto en manos de un ser humano, de un hombre. ¿Ok?
aquí también lo que podemos aprender es que nuestra identidad espiritual no depende de nuestra perfección, porque aquí nadie somos perfectas, incluyendo a los personajes bíblicos, ¿verdad? Nuestra identidad espiritual, como les dije, sigue siendo la misma, ¿ok? Seguimos siendo hijas de Dios, Dios sigue obrando en nosotros, Dios sigue usándonos, Dios sigue trabajando en nosotros, y Dios sigue teniendo propósitos con todas nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestros fracasos, de nuestras malas decisiones. Dios tiene un plan para nosotros. Dios no nos va a abandonar, ¿ok? Dios nos puede usar incluso hasta cuando fallamos. Porque imagínense si Dios anda buscando personas que no fallan para usar, ¿a quién va a usar? A nadie, ¿verdad? Porque aquí todos fallamos, todos somos pecadores, ¿verdad? Continuemos entonces, eso es algo muy, muy lindo para aprender. La misericordia de Dios es tan bella y su gracia. El 8, miren lo que hace Abimelech después de que ya le da la sentencia de que no solamente se va a morir él, sino todo su pueblo, toda su casa, toda su familia, todo su pueblo. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Aquí vemos que él inmediatamente actúa, ¿verdad? No es como que, ay, lo voy a pensar, ¿será que lo hago? ¿Será que no? No, inmediatamente, ¿verdad? Tomó de verdad en serio ese sueño y vio verdaderamente que eso venía de parte del Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, y cómo le habló y le reveló todo y le dio aún la oportunidad, ¿verdad?, de hacer lo correcto. Eso fue tener temor. Y esto lo que pudiéramos aplicarlo hoy el día también sería que hoy en día, chicas, el mensaje de Dios es predicado y él también da advertencias de muerte, ¿verdad? A causa del pecado de la humanidad, porque Dios quiere que el ser humano venga al arrepentimiento. Y lo triste es que no muchos hacen caso hoy en día, ¿verdad? A veces son severas las advertencias del juicio de Dios, pero muchas veces el hombre, el ser humano no escucha, o más bien no quiere oír también, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que Abimelech sí presta su oído y toma decisiones, que sale corriendo a contarle ahí a sus consejeros, a su gente que tiene de su mano derecha y a toda la gente que tiene su concilio que tiene, y todos ellos también se quedaron ahí petrificados del temor porque tomaron en serio la advertencia de Dios, ¿verdad? Entonces, aprendamos de aquí, chicas, que cuando Dios nos advierte de algo, la respuesta correcta es obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Siempre que el Señor nos advierte, el Señor siempre nos lo advierte, chicas. El Señor es tan lindo. ¿Acaso usted como mamá, si está viendo que su hijo se va a caer, no le va a decir, ay, te vas a caer? Si hasta cuando trae ¿cómo le dicen ustedes? En cada país le dicen diferente. A las agujetas, lazos de los tenis. ¿Cómo le dicen? Nosotros le decimos agujetas. Cordones, ¿Cordones? cordones. Hay un lugar donde le dicen lazos. ¿Cómo les dicen en Ecuador? Cordones. Cordones también, cordones. No sé en dónde, no sé si en Colombia donde dicen lazos. Mm. Cuando los No. traen desatados, ¿qué les decimos a los muchachos, a nuestros hijos? Se van a caer. Átatelos, Entonces, pues, átatelos porque te vas a caer, ¿verdad? Los Sí. prevenimos, ¿verdad? O sea, obviamente Dios, imagínense que es Dios todopoderoso, Dios amoroso, un Padre bueno, perfecto, claro que nos advierte siempre, ¿verdad? De cosas que vamos a hacer, no lo hagas. Siempre manda un ángel, una persona, una predicación, un pastor, abre uno justo nunca la leyó la Biblia, justo la abre y ahí está yo, justo lo que iba a hacer, Dios me está hablando. El Señor es perfecto y maravilloso. Él está al pendiente de cada detalle de nosotras, sus hijas. Continuemos, chicas. Entonces, vamos a leer eh, el 9 y el 10, que es donde ya esté bien y lo confronta. Abimelech lo confronta. En el 9 y el 10, ¿dónde está aquí? Ok. Entonces, 9 y 10 vamos a leer. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? Que has traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi reino. Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Ahí me voy a quedar. Ahorita vemos lo que le responde Abraham. ¿Qué podemos observar aquí?
cómo Abraham es confrontado. Qué pena, o sea, a mí me dio pena. Cómo Abraham es confrontado por un rey pagano. Imagínense, ¿verdad? Aquí vemos cómo Abimelech confronta a Abraham, y son palabras fuertes todo lo que le dijo, ¿verdad? Es la acusación a uno de los santos de Dios, al escogido para formar un pueblo, el pueblo escogido, ¿verdad? Donde iba a venir el Mesías. Abraham es acusado y es cuestionado por hacer semejante mal a otras personas también, porque acuérdense, no solamente iba a morir Abimelech. ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Que toda su gente, todo su pueblo se iba a morir. O sea, imagínense nada más. O sea, él está siendo cuestionado por hacer este mal a todas estas personas. Entonces, aquí el rey le está señalando a Abraham que puso a otros en peligro, que eso también a veces sucede cuando tomamos decisiones nosotras, ¿verdad? Nuestras decisiones, lo que podemos aprender de estos dos versículos es, nuestras decisiones pueden afectar a otros, no solo a nosotras. Cada decisión que nosotras tomamos afecta a la gente que nos rodea también, ¿ok? Eso es para aprender. Y ahorita en la aplicación completa lo explicamos más. Vamos a ver qué le responde ante esta acusación a Abraham a Abimelech. Miren lo que les dice. Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. O sea, aquí Abraham asumió lo peor del entorno y actuó desde el miedo, porque aquí dice que yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa, perdón, de mi esposa, me matarían. O sea, por temor tomó esa decisión porque tenía temor de qué, de morir, de que lo mataran, ¿ok? Y él asumió que hay aquí como nadie teme a Dios, pues no pensó que Dios lo podía proteger, ¿verdad? No pensó que Dios lo podía cuidar, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos ver que en este versículo 11, que a pesar este, de estas fallas, de estos errores, Abraham también tenía muchas virtudes, como habíamos dicho hace rato, ¿verdad? Y este hombre al que acabamos de ver que su fe falla, iba a ser llamado, como les dije hace rato, y lo hemos estudiado, el padre de la fe. Obviamente, no por esta situación, ¿verdad? Sino que Dios iría obrando poco a poco en él, como les dije hace rato, en la vida de él, para que su fe realmente fuera admirable. Entonces, él estaba tomando una decisión basado en suposiciones negativas y en el temor. Y aquí eso es algo que pudiéramos aprender de este versículo, ¿verdad? No tomar decisiones basadas en suposiciones negativas. ¿Cuántas veces? A mí me pasa mucho que por suponer algo negativo tomo decisiones y a veces no es necesariamente lo correcto, ¿verdad? Por eso es que tenemos siempre que ir al Señor. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones también basadas en el miedo? Tomar decisiones basadas en el miedo siempre nos trae consecuencias negativas, ¿ok? Entonces, le contesta, pero miren lo que le termina de decir Abraham. No nada más le dice que iba a pensar que lo iban a matar, ¿verdad? Porque no temían a Dios, sino que también miren lo que dice el 12. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. O sea que realmente ellos eran hijos del mismo papá, pero con diferentes madres, ¿verdad? Aquí lo que pudiéramos ver, vamos a leer el 13 también, de una vez y lo terminamos, la explicación que le da. Mire lo que le dice. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar de errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. O sea, si en realidad era hermano de padre solamente, no de madre. Y encima Abraham le había dicho a Sara que siempre dijeran que
que eran hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver es que Abraham está tratando como de justificar su acción con una verdad parcial, ¿verdad? Porque pues sí, sí era su hermana, en realidad, media hermana, por decirlo así, porque eran medios hermanos por padre, pero realmente lo que estaba haciendo era diciendo una verdad parcial, porque a final de cuentas lo que cuenta aquí delante de Dios, valga la redundancia, es la intención del corazón que estaba basada en su suposición negativa de que algo le iban a hacer, falta de fe de que Dios no lo protegiera, ¿verdad? Y encima temor de que lo fueran a matar. Entonces, es lo que pudiéramos aprender de aquí es que una verdad incompleta puede ser igualmente dañina que una mentira, una verdad incompleta. Miren, aquí tenemos el tremendo ejemplo, ¿verdad? Y esto no solo fue falta de fe y confianza en Dios, sino que también, si nos damos cuenta, es un patrón que se estaba repitiendo, porque hace rato les di el versículo que fue en Génesis que les dije, Génesis, donde lo hizo con Faraón, 12. Génesis 12, 10, 13, exactamente. En Génesis 12 ya lo había hecho. Entonces aquí lo que podemos ver es que es un patrón que se estaba repitiendo. Y aquí algo muy bueno, importante que aprender también nosotros. Cuidado con los patrones de comportamiento incorrectos que justificamos. A veces tenemos patrones de comportamiento incorrectos que justificamos tal cual como lo hizo Abraham. ¿Ok? Vamos a leer el 14 y el 15 ahora. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. Ok. Aquí vemos cómo Abimelech restaura y bendice y encima le devuelve a Sara, a Abraham, y todavía como pilón, como dicen ustedes, como ñapa, le da compensación, le da compensación, ¿verdad? A pesar de que Abraham había actuado mal, Dios no lo ha sacado de sus planes, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Y gloria a Dios por esto, porque si no, ustedes y yo también estaríamos fuera, ¿verdad? De los planes de Dios. Y importante señalar esto, no confundamos estos versículos, chicas, no confundamos estos versículos. Dios no está encubriendo el pecado de Abraham ni de nadie, ¿verdad? Él no está encubriendo este pecado. De hecho, Dios ya conoce las debilidades de Abraham, ¿verdad? Estas acaban así de ser reveladas, así, ¡puf! Todo esto es una revelación para Abraham. Y obviamente Dios va a trabajar en todo esto, ¿verdad? Él va a llevar a Abraham, como les dije, a la prueba más grande de fe que se encuentra en toda la Biblia y que va a confirmar a Abraham como el padre de la fe. Y claro que esto le va a costar, ya lo vamos a estudiar en las siguientes clases, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos en estos versículos es la fidelidad de Dios y su misericordia hacia Abraham, hacia el plan que tenía, hacia la promesa de un Salvador. Y lo que podemos ver aquí con estos versículos, con lo que Abimelech también está haciendo, es que Dios puede traer restauración en nuestras vidas, incluso después de nuestros errores. Miren cómo Dios permitió que Abimelech, encima de todo, restaurara, ¿verdad? Todo como el inconveniente, por decirlo así, que pasaron Abraham, Sara, no tenía por qué Abimelech, y sin embargo, miren, no nada más le hizo caso a Dios de devolver a la esposa, ¿verdad? Sino que también bendice y da una compensación a Abraham. Y miren, ahorita vamos a ver en el 16 lo que hace. Miren el 16. Vamos a leerlo. Bueno, a Abraham le dio vacas, esclavos y esclavas y ovejas. Ok. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata.
que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada entre todos los que están contigo. Miren cómo él encima de todo eso, por todo, o sea, como por lo que te hice pasar, por el inconveniente que te hice pasar, por el susto, por lo que haya pasado por tu mente y tus emociones, ¿verdad? Temor, inconvenientes, lo que sea, yo le di 1,000 monedas de plata a tu hermano para restituir o para restaurar, una forma de compensar, ¿verdad? Todo lo que tú tuviste que pasar y atravesar con toda esta situación, ¿verdad? Aquí vemos una restauración pública del honor de Sara, ¿verdad? Dios no solamente nos perdona, chicas, también Dios puede restaurar nuestra dignidad. Cuando cosas suceden, Dios siempre nos restaura nuestra dignidad. Dios no nos deja avergonzadas, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión y de gracia. ¿Ok? Aquí tan lindo el Señor que permitió eso para que Sara fuera restaurada en su dignidad también. ¿Y eso por qué? Porque a final de cuentas el que tomó la decisión de todo eso, ¿quién fue? Abraham, ni siquiera ella, ¿verdad? Este es el amor de Dios. Ahora vamos a leer 17 y 18. Ya, los últimos, 17 y 18. Miren esto. Entonces, lo que Dios le había dicho en el sueño a Faraón, perdón, al rey Abimelech. Entonces, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, de Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. O sea, que había caído como una maldición, tipo maldición en casa de todas las mujeres de Abimelech, obviamente de sus esclavas, concubinas, de su harem, de su servidumbre, de todo. Había hecho que todas ellas cerraran esa matriz y quedaran estériles. Eso lo hizo Dios a causa de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces ahora viene a Abraham, ¿verdad? A interceder por Abimelech y a orar para que Dios haga un milagro y permita que estas mujeres otra vez puedan ser fértiles y puedan volver a tener hijos, ¿verdad? Como les digo, había sido consecuencia de todo lo que estaba sucediendo con Sara. Y vemos que aquí, podemos ver aquí cómo Dios usa incluso a quien falló, ¿verdad? Al mismo Abraham usó, ¿verdad? Quien falló usó para traer bendición a otros, que es lo mismo que pasa con nosotras. Por eso yo les dije, si Dios va a usar a una persona perfecta, ¿a quién Dios va a usar? A nadie, porque aquí nadie somos perfectas. Todos vamos a cometer errores, todos vamos a tener nuestros altibajos, vamos a tener vidas de mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, y de repente, ¡pum!, una caída. Y después mucho fruto, y ¡pum!, otra caída, ¿verdad? Eso va a suceder en toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, porque acuérdense que la santificación es progresiva, dice el apóstol Pablo. O sea, imagínense, sería como dejar de pecar, entonces. Y a final de cuentas, Dios tiene que hacer la obra aquí en la tierra, ¿a través de quién? De nosotros, de la iglesia, de sus hijas. Entonces, miren tremendo lo que acabamos de aprender hoy, ¿verdad? Porque a veces las personas creemos que, ay, no, ya, y ahorita lo vamos a ver ya en la aplicación, cómo la gente a veces se desanima, engañadas por Satanás, que les viene a poner dardos en la mente, que, ay, fallé, que hice esto, que lo hice. No, a final de cuentas, Dios restaura, Dios perdona y Dios nos usa. A final de cuentas, seguimos siendo sus hijas. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora sí vamos a la aplicación. ¿Ok? ¿Qué nos podemos aplicar de todo esto que acabamos de aprender el día de hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? Número 1, no dejar que el miedo
tome decisiones por nosotras, ¿verdad? Abraham volvió a mentir porque tuvo miedo, lo vimos, ¿verdad? Y en la vida diaria, el miedo, chicas, nos puede llevar a muchas cosas, como ¿qué cosas? A evitar decir la verdad. Nos puede llevar el miedo a tomar decisiones apresuradas, ¿cierto? Que a veces tomamos decisiones apresuradas basadas en el miedo. A protegernos de las formas incorrectas también. A veces nos protegemos de las maneras incorrectas a punta de miedo. O también a veces actuamos por inseguridad, por el mismo temor que tenemos, ¿verdad? Así que no dejemos que el miedo tome decisiones por nosotras. Eso sería lo que nos pudiéramos aplicar hoy con esta enseñanza. Les voy a dar este versículo, apúntenlo de tarea. Segunda de Timoteo 1:7. Apúntenlo, se los leo de tarea que los busquen. Segunda de Timoteo 1:7. Miren lo que dice. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, de tener miedo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, dice aquí. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, las decisiones de nosotros, ¿por qué van a estar basadas en el miedo? Ay, no, es que le voy a decir esto porque ¿qué tal si? Ay, no, es que mejor digo aquello, es que mejor esto no lo digo, lo oculto, porque no vaya a ser que vayan a actuar así en mi contra. Mejor como él, Abraham, que dijo, es que como aquí no hay temor de Dios, yo dije, uy, no, como no hay temor de Dios, mejor pues echo mentiras o doy una verdad a medias. ¿Verdad? No, eso nos pasa a nosotros. Y aquí mismo el Señor nos lo está diciendo en 2 de Timoteo. Él no nos ha dado un espíritu de cobardes. Nosotros no somos cobardes. Él nos ha dado un espíritu de poder porque somos muy Wonder Woman. No, no somos la Mujer Maravilla. Es porque es más grande el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Nuestro poder lo tenemos en Cristo, porque Cristo es el que va por delante de nosotros, peleando siempre la batalla, mostrando. Él es el que nos va a proteger. Entonces, viene el pensamiento de temor. Ay, no, mejor voy a hacer esto y esto y esto, porque si no, me va a... No, a ver, ¿estoy en temor, tomando la decisión en temor o basada en mi confianza en Dios? ¿Ok? Aquí la clave es, antes de actuar, pregúntense, ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la fe? Esa es la clave, preguntarnos. ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la fe? Y ayer me pasó a mí una también que estuve así por temor. Pero gloria a Dios por el estudio bíblico. Sí, sí, sí. No, yo también a veces, yo también digo eso, a ver, Dios mío, que estoy actuando con miedo en base al miedo o al amor, digo yo. Ujú, En base ujú. al miedo o al amor Al que amor. hay aquí. Al miedo o al amor. Una. Y o la otra pregunta que hago antes de tomar una decisión, digo, a ver, ¿qué haría Jesús? Ajá, buenísimo también. ¿Qué haría el Señor? Esa es tremenda Sí, también pregunta. Siempre sí, acuérdense, reflexionemos. Es que nosotros estamos en automático. En sí. automático estamos así, ¿verdad? Como sucede algo, Ujú, ay, no, voy a hacer. A ver, calmada. mm, exacto. ¿Por qué voy a pensar, analizar, Ujú, después ir a la presencia del Señor, orar y Señor, pero tomamos las decisiones sí, y luego uno dice, no es que yo oré y Dios me dijo, sí, pero usted oró hoy en la mañana, o sea, Dios no contesta en una hora, por favor, exacto, ni en exacto, mediodía. exacto, exacto. ¿Le contestó su propia concupiscencia o le contestó el diablo? O sea, generalmente el Señor Ujú, se demora en contestar, ¿verdad? Eso no es así porque Él está sí, trabajando cosas en usted, no porque Dios sea perezoso y se quiera demorar. Claro que no, Dios ujú, nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Es porque Él Cuando está... decidimos, con nuestras emociones metemos la pata Sí, siempre. claro, siempre vamos a meter la pata, siempre vamos a meter la pata, exactamente. Ahora, tengo una sí, pregunta que se me Dime. acaba de revelar. Eh, si uno lee esto, este contexto, yo diría, ah, qué bueno, él cometió un error, pero sus consecuencias fue premiado. Moisés fue Claro, premiado, Sara fue premiada después del error. Sí, qué bueno que eso nos indica que Dios nos, con todos nuestros errores, nuestro propósito, pase lo que pase, siempre lo vamos a lograr. Si eh, seguimos con Él, claro. claro, exactamente. Pero Acuérdate, entonces, ¿se puede decir que sus consecuencias de esto?
las tuvo más adelante. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que acuérdense que Cuando Dios tuvo aquí, A miren, Ismael. número uno, Abraham no tenía el Génesis como nosotros. ¿Sí me explico? Mm, Abraham no tenía esto, Nada, Abraham. nada, ¿Sí me nada. explico? Entonces, y Dios estaba cumpliendo un plan con él, lo había escogido para su pueblo, del cual iba a venir el Salvador del mundo entero. O sea, Dios ya tenía un plan con él, Sí es cierto, apenas él ¿verdad? estaba Entonces, él por sus aprendiendo. malas decisiones y por sus toda tontería, obviamente, a final de cuentas, aquí la enseñanza es, claro que van a recibir su recompensa, porque te puedo enseñar 400 versículos en la Biblia que habla de al malo su maldad lo alcanza, ¿verdad? Todo aquello que el hombre sembrare se cosechará, obviamente, pero nosotros nos tenemos que enfocar aquí en lo que Dios está tratando de enseñarnos. No es que se salió con la suya, por eso les dije, no confundamos los versículos y creen que, ay, Mm, Dios le dio, entonces Dios lo está como, no, no, Dios no lo está premiando. Dios estaba cumpliendo un propósito con él y a pesar de las malas decisiones de él, Dios iba a cumplir su promesa. claro. Dios, porque Dios Ujú, es fiel, ¿verdad? Entonces, ujú, es como cuando oramos por un hijo que está apartado del Señor. Usted sigue ujú. orando por su hijo apartado del Señor o por su hija apartada del Señor. Porque a final de cuentas, nosotros tenemos la promesa de Dios y nuestra fe, y es claro que queremos que más temprano que tarde nuestros hijos vengan al Señor, ¿verdad? Porque se van a evitar miles de dolores de cabeza y consecuencias, Ujú. pero es por la testarudez de ellos y la dureza del corazón que a veces se demoran en llegar al Señor. Pero usted siga Sí, creyendo, siga orando que Dios tiene un plan y un propósito. Ya lo que los errores que él haga y todo, y las va a cosechar. Y Dios en su misericordia, ¿verdad? Por usted, porque la hija somos nosotros, nuestros hijos son, por decirlo así, los nietos de Dios que todavía no se han convertido en hijos, pero realmente Dios no tiene nietos, Dios los quiere como hijos, ¿verdad? Entonces, sí, realmente Dios estaba cumpliendo su plan y propósitos con Abraham, y claro que miren tan solo lo que pasó con Ismael, no, perdón, sí, con Ismael, cuando se trajo a la esclava de allá, de todas las, o sea, claro, por supuesto que hubo consecuencias, todos los dolores de cabeza, no me quiero imaginar todos los pleitos con Sara que tenía, con Agar, uy, no, eso se forma un merequetengue, como dicen en mi sí, pueblo. No, no, sí, no, sí, pero aquí nos enfocamos en la enseñanza de que Dios a pesar de nuestros errores, Dios nos va a seguir usando, ¿verdad? sí, Porque pero sí, puedo aportar con algo. sí. Eh, es verdad, o sea, tenemos nuestro propósito, ¿cierto? Y es verdad, ahorita estamos enfocándonos en la enseñanza, pero también tenemos que enfocarnos en, en la consecuencia. ¿Por Ujú, qué? Cuando cometemos el error, ¿cierto? Hay la consecuencia. Entonces, pero no claro. sabíamos por la ignorancia, por lo que sea, por X motivo. Entonces, enfocarnos en la consecuencia y decir, a ver, padre, ¿qué me quieres mostrar con Ujú, esto? ujú, ¿Cuál es mi aprendizaje? ujú, ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me ujú, duele aquello? ¿Qué me quieres mostrar con este dolor? ¿Cuál es el aprendizaje de aquí, de esta situación? Porque me duele. Me duele claro, esto que hice, cometí un error, no sé qué hice, por qué me duele. Entonces, claro, no solo enfocarnos en, como te digo, en la enseñanza, sino también en la consecuencia, en el dolor. El claro, dolor es por algo, ¿me entiendes? Ahí claro. está el aprendizaje. Entonces, decir, a ver, no ser víctima, sino ser aprendiz. ¿Qué me quieres Así es, mostrar con este dolor? así Eso es. es, Clave, eso claro, por es supuesto. clave. Por eso la palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien y todo es todo, hasta los errores que cometemos, por lo que tú estás Sí, diciendo, porque eso nos lleva a reflexionar. Ay, Señor, pero ¿qué hice? ¿Por qué le embarré? Hice esto. Señor, ¿qué ah, me quieres enseñar? Primero, arrepentimiento, el proceso, ¿verdad? sí, Número exacto, uno del exacto. arrepentimiento. Te sientes Sí, mal, Señor, perdóname. ¿Y yo por qué hice eso? ¿Y yo por qué hice aquello? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Bueno, Señor, ya pasa uno todo el proceso de culpa, ujú, arrepentimiento. Después el Señor viene, hace la sanidad en el corazón y todo el Señor lo levanta y ya uno se sacude, se sí, siente perdonada. Aprendiste la lección. Ahora, sí, Señor, ya uno sale de todas esas sí, circunstancias y errores, salimos más
sabias, más Exacto, porque apercibidas. la mayoría de personas que hacen, viene la consecuencia, es que por culpa de pasó esto, por culpa de tal, entonces siempre como que se trata de ver el culpable. No, No, ahí no hay aprendizaje, no hay nada, o sea, exacto. no somos nosotros. ¿Qué me estás mostrando con Así esto? es, O sea, no así es. buscar, no ser víctima, sino Es, buscar eso, el aprendizaje. así es, Ujú, hacer una introspección en nosotros mismas y exacto. un análisis profundo de qué es lo que Dios me quiere enseñar y qué es lo que Dios quiere que no vuelva a hacer, ¿verdad? Porque a final de cuentas Exacto. Dios siempre quiere, como papá, quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ujú, así es. Así es, ok. ¿Qué más podemos aprender? Aparte de no dejar que el miedo tome decisiones por nosotras, es las medias verdades también traen consecuencias, ¿ok? Abraham Sí. no mintió completamente, por decirlo así, pero tampoco dijo la verdad, ¿verdad? ¿Cómo no lo podemos aplicar esto? Bueno, pues en el día a día esto se vería como cuando omitimos información importante, ¿verdad? Cuando decir solo lo que nos conviene, Ujú, ¿verdad? Solo decimos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo decimos, no sucede, ¿no? ujú, O, o evitar claridad para no incomodarnos, ¿verdad? Evitar ser ujú, claros o somos rebuscadas o, ay, por así por encimita, para no incomodarnos o para no, por temor a algo, a la consecuencia o a lo que nos vayan a decir ujú, o a que no nos vaya a salir el plan como lo queremos, ¿verdad? Entonces, las medias verdades también traen consecuencias. Y un versículo que les puedo dar es Proverbios 12:22, apúntenlo y se los leo. De tarea ya saben buscarlo. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Imagínense qué palabra tan dura. Son abominación a guau, Jehová, los labios mentirosos. Pero los que hacen verdad, los labios que hablan verdad, son su contentamiento. Miren qué lindo que el Señor se contenta, guau. ¿verdad? Se contenta, se agrada cuando decimos la verdad. La integridad no es solo no mentir. Muy importante, chicas. Ujú, La integridad no es solo no mentir. La ujú, integridad es ser completamente honestos. honesto. Eso es ser íntegro, ser Ujú, completamente honestos. ¿Ok? así es. ¿Qué más podemos aprender? Nuestras decisiones afectan a otras personas, desafortunadamente. La decisión de Abraham puso en peligro a Sara y a toda la casa de Abimelech, todo un pueblo completo, Abimelech y a todo su pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo nos lo aplicamos hoy en día? Nuestras decisiones impactan ¿a quién? A nuestra familia, A nuestra familia. nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Con amistades, personas que conocemos en la iglesia, hermanos en Cristo, en nuestro entorno laboral también, nuestras decisiones impactan en nuestro entorno laboral, en nuestro trabajo, las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y personas que a lo mejor ni siquiera conozcamos también, nuestras decisiones puedan impactar a gente extraña también. Entonces, nuestras decisiones afectan a otras personas. Les voy a dar este versículo, Gálatas 6:7, apúntenlo. Miren lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todas las malas decisiones que nosotros cometamos, vamos a cosechar, vamos a cegar, vamos a cosechar. Y no solo nosotros, sino también, desafortunadamente, los que están a nuestro alrededor, que es la gente que más amamos, que es quien, nuestra familia, ¿verdad? Ujú, Ellos también, todas las malas decisiones que cometemos, las consecuencias las recogen nuestros hijos también, o nuestro esposo, nuestra familia, nuestros padres, en nuestro entorno. Entonces, aquí la clave eh, sería pensar, cuando vamos a tomar una decisión, hacernos esta pregunta: ¿a quién más puedo afectar con esta decisión? Eso es sabio, ¿verdad? Preguntarnos, ¿a quién así más? Ok, es. voy a tomar esta decisión. ¿A quién más puedo afectar con esta decisión? ¿Mm? Sí. ¿Qué más pudiéramos aplicarnos de esta enseñanza del día de hoy? Bueno, pues que Dios protege
incluso aún cuando cometemos errores. Miren el amor de Dios. Sí. Dios intervino a través de ese sueño con Abimelech para proteger a Sara y para preservar el plan que Dios tenía. ¿Ok? ¿Cómo no lo podemos aplicar eso hoy en día? Va a haber momentos donde nos vamos a equivocar, pero aún así Dios nos va a cuidar, Dios nos va a detener cuando nos tenga que detener, Dios nos Ujú, va a redirigir, ¿verdad? Vamos a ver, y el Señor siempre nos manda la salida, la persona, el ángel, ¿verdad? Y Él ujú. nos va a proteger de consecuencias mayores. Él siempre, aunque cometamos errores, Él siempre va a buscar la manera de protegernos, de cuidarnos, de detenernos. Pero es que a veces, ay, por Dios, que yo no sé por qué Dios no me detuvo. No, si Dios sí te detuvo. Tú fuiste la que por tu concupiscencia o por tu decisión, tú decidiste, claro que sí, te mandó esto, esta señal, esto y el otro. Lo que pasa es que no hiciste caso. O andabas en las cosas del mundo distraída, que Dios te habló y te habló y te habló, pero tú no escuchabas la voz de Dios, andabas escuchando las cosas del mundo, ¿verdad? Claro que sí, Dios nos detiene, Dios nos redirige, Dios nos protege, cuando estamos en peligro, Dios nos cuida, ¿verdad? Miren este salmo tan lindo, apúntenlo, Salmo 34:7. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí ven? El ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Él siempre va a estar acampando alrededor de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, defendiéndonos, así tal cual como Dios hizo con Abraham y con Sara, que a pesar de sus malas decisiones, imagínense, en su misericordia, que siempre lo pienso y creo que se los he contado, ¿no? Escuchen, chicas, porque me salió un anuncio aquí que el internet está como que no está Se, estable. se me había congelado, Se te paró un congelaste. segundo, Ah, pero ok. ya. Ajá, que siempre me recuerdo cuando yo era joven de todas las cosas que hice y anduve haciendo ahí sin el Señor, que yo digo, Señor, y cuando andaba haciendo esto y que salía a las 4 de la madrugada y manejaba por una calle ahí, tú me guardaste, Señor, en tu misericordia, porque yo ni te conocía, Señor, pero tú a mí sí me conocías. Ya, y tú desde ya me tenías apartada, separada, y tú me protegiste de cuántas cosas no nos protegió el Señor cuando éramos Sí. jóvenes, cuando éramos niñas, cuando éramos chicas, cuando no lo conocíamos, cuando éramos solteras, cuando siempre el Siempre. Señor nos va a proteger y a guardar y a cuidar. Y andábamos en living la vida loca, ¿verdad? Sin Dios, haciendo y deshaciendo. Y aún así su misericordia y su amor nos alcanzó, ¿verdad? Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí la clave es no vivan en culpa, chicas. No podemos nosotros vivir en culpa. Tenemos que reconocer nuestro error, como les dije ahorita, hacer todo el proceso. Número uno, que es reconocer nuestro error. Reconocer nuestro error y confiar en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de de nuestros errores, el Señor nos va a cuidar, a proteger y nos va a usar de igual manera y nos va a seguir amando igual. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar, nada. Dígame usted una cosa que uno de sus hijos o hijas haga para que usted la deje de amar o de amar al muchacho, nada. Entonces imagínense Dios, ¿verdad? Y número 5, el último que nos pudiéramos, no, el penúltimo, Dios puede usarnos incluso después de fallar, lo que habíamos hablado hace rato. Abraham falló, pero luego oró por Abimelech y Dios lo usó para traer sanidad a la casa de Abimelech con esto de las señoras que estaban, las mujeres que habían estado infértiles o que había cerrado la matriz de ellas para que no pudieran tener hijos a causa de lo que había sucedido. Entonces, después de un error, muchas personas, ¿qué pasa? Se alejan de Dios, ¿cierto? Se sienten indignas también de Dios. De Dios ya no me va a usar, o Dios ya no me va a amar, o Dios ya no voy a poder estar en la familia de Dios, o mejor ya no voy, porque para Dios yo le fallé a Dios, mira lo que hice. Entonces, eso es generalmente lo que pasa. Nos alejamos o se alejan las personas de Dios, se sienten indignas también o piensan que ya no pueden
ser útiles en las manos de Dios o servirle a Dios. Pero Dios nos sigue usando, tal cual como lo hizo así con Abraham, que lo usó como intercesor para traer sanidad a la casa de Abimelech. Miren lo que dice Romanos 3:28, apúntenlo. Romanos 3:28. Ya casi acabamos, chicas. Romanos 3:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamadas por el Señor, escogidas, apartadas, separadas, y a pesar de fallarle 20 millones de veces, pedir perdón y seguir otra vez en el camino del Señor, el Señor nos va a seguir usando. Y todas esas cosas en las que fallamos, como le dije hace rato a Magali, van a ayudar para bien, para salir de ahí, de esa situación mejor, para vernos, analizarnos internamente y para poder discernir qué es lo que hicimos mal, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que ya no tenemos que volver a hacer, ¿verdad? Y seguir sirviéndole al Señor. El Señor no ha acabado con nosotros. ¿Saben cuándo va a acabar el Señor con nosotros? Cuando estemos en su presencia. Mientras estemos aquí, el Señor sigue aún trabajando en nuestras vidas y teniendo propósito con nosotros en nuestras vidas, aún con nuestros errores. Y clave esto, tu error no cancela tu propósito. Nuestros errores no cancelan el propósito que Dios tiene con cada una de nosotros. ¿Ok? Y ahora sí, por último, ¿qué más pudiéramos aprender? Cuidado con repetir los mismos patrones, ¿verdad? Porque esto, como lo hablamos hace rato, no fue la primera vez que Abraham cometía este error, ¿verdad? Ya lo había hecho antes. Y nosotros en nuestra vida diaria, se está desconectando otra vez. No sé por qué se desconecta. Se está desconectando. Ok, nosotros en nuestra vida diaria, chica, los patrones en nosotros se ven como relaciones repetitivas, ¿verdad? A veces son relaciones repetitivas, es un patrón de que no hemos podido salir de él. De pronto, no sé, un ejemplo, una señora que tenía un marido que le pegaba, que la golpeaba, que la mandaba al hospital y ya por fin entendió, ¿verdad? Que Dios no quiere que esté con ese hombre porque la puede matar. Y bueno, se empata con otro hombre con el mismo, igual, con la misma conducta, ¿verdad? Que le pega, la golpea, la manda al hospital. Está como haciendo un patrón repetitivo. O relaciones repetitivas también pueden ser cuando nos juntamos con, por ejemplo, una amiga que es una mala influencia para nosotros. Y por fin ya el Señor nos muestra y salimos de esa amistad porque sabemos que lejos de acercarla a nosotros a Cristo, ella nos está acercando al mundo y a hacer cosas malas. Y ya por fin el Señor nos dice, sal de esa amistad y salimos y después ahí nos conseguimos a otra igual o peor, ¿verdad? Esas son Ay, conductas perdón, repetitivas. que pueda aportar un poquito. Sí, justamente las conductas o los patrones van a ser hasta cuando no entremos en conciencia. Así es. Cuando tú ya entras en conciencia, que cuesta entrar en conciencia, ya cuando entras en conciencia se rompe el patrón, El patrón, porque así ya, es. ya entendiste, entraste en conciencia. Es como que Dios Te te, revela. te, te, te revela, Ujú, exacto. ujú. Ya entraste en conciencia y ya, hasta ahí llegó Hasta el ahí. patrón. Pero Exacto. lastimosamente viene cuando tenemos el patrón, no nos damos cuenta porque es como que queremos buscar la salvación por fuera. No, es que no es Pepito, es Juanito. No, Juanito, no, es que tengo que conocer otra persona que me dé el amor que necesito, o yo qué sé, lo que quiera, lo que busque esa mujer o la persona. Entonces, no, no es afuera, es adentro. Así Somos es. nosotros. Así Entonces ya la es. conciencia, cuando nosotros entramos en conciencia y decimos, ah, ya, el patrón es por esto, y empezar ya, uno, ya cuando entras en la conciencia, es como tú dices, la revelación. Es una revelación. Y ya, Ujú. se Así es. corta el patrón y, uff, qué alivio, porque Ay, sí. eso es.
Claro, claro, Es, entonces tenemos que tener cuidado, cuidado sí, con no repetir esos mismos patrones, porque como les digo, y como dijo Magali, eso es una revelación de Dios, y entre más estemos buscando de Dios, más fácil y más rápido es que Dios nos lo pueda revelar, pero si andamos buscando las cosas del mundo, pues el por mundo es el que nos va afuera. a revelar cosas, ¿verdad? Del mundo, Exacto, no. Entonces, exacto. sí podemos en nuestra vida tener patrones repetitivos, como que les dije el ejemplo de las relaciones, malas relaciones o relaciones repetitivas, pero también cuando hacemos las mismas decisiones incorrectas. Ujú, Ese es otro ujú. ejemplo también, ¿verdad? Tomamos las mismas decisiones incorrectas, ya eso es un patrón que se Sí, está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y también tenemos que tener la reflexión que, oye, hizo, y le pasó, y hizo esto, y le pasó. Nos pasa a veces que vemos personas o conocemos gente, ¿verdad? Que decimos, pero sí, es que, como dice la canción, tropezó de nuevo y con la misma piedra. O sea, sí, tomó la decisión. Y ahí sí. y ahí vuelve a tomar la misma decisión, y ahí cae, no sé qué, y vuelve a tomar las decisiones incorrectas, que son las mismas, que se vuelven en un patrón, ¿verdad? Tenemos que Sí. tener cuidado con ellas. Y obviamente los errores o pecados, ¿verdad? Que vuelven una y otra vez. O sea, cae en la mentira. Bueno, ya, el que por su Señor se cae, por su Señor se levanta, ya le pedí perdón al Señor y ya el Señor me perdonó y ya, no sé por qué caí en la mentira, Señor, yo no puedo mentir. Y resulta que a los 3 días, otra mentira. Y resulta que la semana, y perdón, y no sé qué, no sé qué, y a la semana, otra mentira. Y a los 15 días, otra, y al mes, o sea, entonces ¿realmente estás arrepentida de mentir? No, tú tienes que dejar esa vida de mentira tras mentira tras... Entonces, los errores que volvemos a cometer, ¿verdad? Como aquí estudiamos que en él fueron 2 veces, lo que sea, ya estaba como que el patrón. Gloria a Dios que aquí ya se rompió el patrón y acabó y ya nunca más lo volvió a hacer, porque la Biblia no lo muestra más, ¿verdad? Y llegó hasta donde tenía que llegar, que era hasta su última prueba de fe, y lo logró Abraham, por eso es que es llamado el padre de la fe. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender también es no cometer o tener cuidado con repetir los mismos patrones de conducta. Y miren lo que dice Romanos 12:2, apúntenlo, chicas, es el último versículo que les doy, ya vamos a acabar. Romanos 12:2 para que lo busquen. No os conforméis a este siglo, otras personas dicen no os conforméis a este mundo caído, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Dios nos lo dice clarito, no se conformen a este mundo vive, en el mismo ejemplo que di de mentiras, de vivir, es que todo mundo dice mentiras cuando llega tarde. Entonces yo también digo mentiras cuando... No, no se conforme a este mundo. O sea, como que mentira cada que llega tarde, mentira cada que llega tarde. Es un ejemplo que les doy, ¿verdad? Puede ser cualquiera. No nos debemos de conformar a este mundo. Nuestra mente, dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 12:2, tiene que ser transformada. Porque dice aquí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere? Renovar vuestro entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a renovar? A lo que dice la palabra, a lo que dice la palabra, ¿verdad? Que no mentir, en el ejemplo específico que les estoy dando, pero sea lo que sea, ¿verdad? La soberbia, si usted sigue cayendo en la soberbia y sigue cayendo en la soberbia y sigue cayendo, o lo que sea sea el error o el pecado que cometa. Entonces, tenemos que cuidar de no Presidente. repetir patrones. Dime, mi lady. Recuerdo el dicho que dice, al inocente lo salva Dios. Así le pasó, también podemos aprender eso, que algunas veces hasta las personas no creyentes, Dios las ayuda. Claro, Por por ejemplo, supuesto. Abimelech, porque, o sea, Claro, Dios ama a todo el mundo. Entonces, claro, y sobre todo, Abimelech era... Pero lo extraño es que Abimelech le temió sí, a, claro, a nuestro claro. Dios. Por supuesto, por supuesto. Miren, como un rey pagano que adoraba otros dioses, le dijo Señor, lo reconoció como Dios Como el Dios de los... y obedeció. Y le temió, le Y tuvo miedo. le tuvo miedo, le temió, ¿verdad? Claro, y eso sucede también, en muchas ocasiones, hoy en día también, ¿verdad? Con Ujú. personas que no conocen del Señor, como Dios también a veces Los nosotros protege. oramos por algo, por eso es que ustedes no pueden pensar como que, ay, es que mi jefe es incrédulo o es, no sé,
¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Esos que son, ay, esos que no creen en el Señor, pero creen en Alá. Este, musulmanes. Musulmanes. Mi jefe es musulmán, o mi cliente es musulmán, o mi quién sabe qué, entonces, no, porque entonces usted no tiene fe en el musulmán, usted no tiene fe en el ateo, usted tiene fe en el Señor. Así como Dios movió el corazón de Abimelech para que él hiciera algo a favor que iba a convenirle a sus hijos, a sus escogidos, así mismo Dios puede darles 5 minutos de iluminación a ese musulmán. Claro, para que haga lo que es correcto y eso salga en beneficio y en bendición para usted, que es su hija. Claro que sí. Y ahí es donde entra en juego la fe también de nosotros. O sea, es que Dios le puede hablar al impío. O sea, tremendas estas enseñanzas de cómo Dios mueve el Es corazón que, de los es que, faraones, de los reyes. exactamente, lo que pasa es que nosotros tenemos que también es una forma de enseñanza, lo que Dios nos da es amar a Claro, los que claro, creen, los que no creen, los buenos, los malos, los que roban, los que matan. O sea, nosotros tenemos que amar todo, 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 claro, todo. A la claro. final, todos son creación de Dios. A la Sí, final, claro. Abimelech y todos son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Entonces, Dios. Somos hijos de Dios los que creemos en Cristo. no, pero me Acuérdate. refiero, somos creación de Creación de Dios. Dios, sí, creación de Dios. Sí, somos Ajá. creación de Dios. Esa, Y como creación de Dios, claro, tenemos que sea lo amarlos. que sea, tenemos que amarlos, porque son Amén. creación de Dios. Así es. Entonces, es duro, exacto, es duro amar al que mata, al que roba, al que miente, pero Claro, tenemos que hacerlo, claro, porque eso se porque es llama la creación de y Dios. eso La se palabra llama dice, ama, misericordia. sí, ama a tu enemigo Ama y a tus ora por enemigos, tu enemigo. imagínate nada más, dijo el Señor. Porque claro, lo que ¿De dice, qué vale que ames a tus seres queridos y amados? Eso no se claro, glorifica a nadie. eso no tiene Exactamente, chiste, no tiene gracia. exactamente, Difícil es amar A a tu tu enemigo. enemigo, a quien te ha hecho daño, ¿verdad? Entonces, pues exacto. imagínense, claro, nosotros, eso se llama misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia. Y lo que dijo Magali es cierto. Nosotros tenemos que amarlos a todos, a pesar de que no son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero Dios dice la palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos ellos se arrepientan y vengan a Él, ¿verdad? Dios no quiere que Exacto. nadie se pierda, dice la Escritura. Por eso es que eso es tener amor por las almas, ¿verdad? Ujú, Que es como dice Magali, difícil, imagínate que me pidan a mí y a mi marido, vayan a orar por un asesino en serie en la cárcel, que mató ujú, niños. Pero tiene que ir por exacto, voluntad Claro, propia. por supuesto que sí. exacto. Y, Además y que, con un amor y con una misericordia hacia Él, exacto. la Además que misma siempre tiene de que haber Cristo. Porque no lo Claro, va a hacer usted, sino el Espíritu Santo. lastimosamente, en este mundo, siempre tiene que haber un Judas. Siempre, siempre, toda la vida tiene que haber un Judas. Porque para que se haga para que se cumpla la misión de la Dios. misión, Porque ¿cómo nos pulimos claro. si no nos muestra el Judas, no nos muestra nuestra oscuridad? ¿Cómo? Claro, claro, claro. Tiene que haber, siempre tiene que haber el bueno y el malo. Siempre Bueno, tiene que haber el bien y el y mal. el mal, por Siempre, supuesto, eso está siempre, desde el siempre. Génesis 3, por supuesto que el bien y el Exacto. mal, pues lo sabemos, ¿verdad? Eso existe. Y sí, lo que dice Magali, tenemos que amarlos a todos y estar dispuestos a orar por ellos, interceder por ellos, como dijo mi Lady también, amar hasta nuestros enemigos, hasta los que nos dañan, a los que nos persiguen, ¿verdad? Ujú, Y tener siempre el corazón de Cristo, del Señor, porque se supone que por eso nos llamamos cristianas, porque somos seguidoras, discípulas, hijas de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que ujú, hacer lo mismo que Él, así Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro ujú. modelo a seguir y Él vino a salvar al mundo del pecado. ¿Y quiénes cometemos pecados? Todos, Todos, absolutamente todos, desde el asesino en todos. No serie hay uno que hasta no haya pecado. claro, no hay uno justo, dice la escritura, desde el asesino en serie hasta el que se robó un caramelo en la tienda. Para Dios no mide pecados, ¿verdad? Para Dios es el mismo pecado. Pero tenemos que tener misericordia y poder entender que mi pecado, yo eso siempre lo enseño, mi pecado no es más pequeño
que el de él. El pecado de él o de ella no es más grande que el mío. Porque es que solemos medir los pecados, ¿verdad? No, es el mismo pecado para Dios. Pecado es Va a pecado, decir, punto. yo no soy pecador, yo Claro, peco. sí, 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 sí. O yo Pero no, es que, ella es bien mala, yo soy mala, pero yo no soy tan mala como ella, ajá, de acuerdo a su estándar. Pero para Dios, para el Dios pecado es todos son pecado. iguales, todos son pecadores. Exactamente, es Es el como mismo pecado. dice cuando va, un ejemplo, va al cementerio y está ese hueco ahí, dice, al amigo le dice, mira, dice, aquí este hueco, todos vienen, ricos y pobres, no hay ninguno que tenga título acá, todos entran al mismo hueco. Es verdad. ¿Sí? Es Todos, Así verdad. es verdad, es Es verdad. verdad. Así Es es. verdad. porque Bueno, Es no chicas, verdad. pues pueden ir vamos. llevarse las cosas que te tuvieron acá, que hasta almezquinaron y no ayudaron a los pobres, a los necesitados. Ahí queda después todo. Por eso dijo Así. un rico que murió, le dice, cuando ya muera, me llevan en el mejor ataúd, pero con las manos afuera, y que vaya haciendo así las manos para que vean la gente que nada se lleva y que todo se queda acá. Así es, así. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que atesorar tesoros en el cielo, chicas, Así en el es. cielo, en el cielo. Así que Así bueno, ya es. acabamos nuestro estudio. Vamos a orar para que el Señor pues nos siga ministrando con esta enseñanza tan maravillosa. ¿Ok? Vamos a orar, Sí, chicas. sí. Gracias, Señor, te damos Gracias. por esta enseñanza tan maravillosa, este estudio, Señor, que nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas, bendito Padre Celestial, que cada día nos hacen crecer más y parecernos un poquitito más a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te pedimos, Padre, a tomar decisiones desde la fe, mi Dios, y no desde el miedo. Bendito Dios, enséñanos, Señor, también a tener un corazón íntegro, una mente clara, Señor, y a tener humildad también para reconocer los errores que cometemos delante de ti, Señor. Gracias te damos también en esta noche porque tú nos proteges. Padre, porque tú nos corriges, mi Dios, y porque aún cometemos errores, Señor, todos los días, bendito Dios, aún así tú nos usas, Señor. Nos sentimos amadas, nos sentimos perdonadas, y hoy con este estudio podemos entender, Padre, que nada va a interferir en el propósito que tú tienes en la vida de cada una de nosotros. Enséñanos a caminar en santidad, Padre. Todos los días queremos agradarte, bendito Dios. Te bendecimos en esta noche, te agradecemos por tu palabra que haga rema en nuestros corazones, que tengamos revelación, Señor, cada que nos enfrentemos a cualquier circunstancia, que esta palabra sea viva, Señor, y puedas recordarnos tú a través de tu Espíritu Santo de todo lo que aprendimos el día de hoy para tomar decisiones correctas, para no seguir cometiendo patrones repetitivos, Señor, en lo que hacemos. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos en esta noche y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. amén, 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 Amén. chicas. Amén. Pues un gusto, Gracias. Qué La lindo. clase estuvo muy buena Uf, y muy muy buena, actual. espectacular. Muy, espectacular. Gracias muy por buena. estar. Que Dios las Sí, bendiga. Pues Bendiciones. estuvimos aquí Sí. las que teníamos que haber estado. Sí. amén. Las demás lo verán Amén. por el video Sí. que lo pongo mañana. Y Así las demás se es. van a gozar en la enseñanza Bendiciones. mañana. Que Ay, sí, descansen, qué chicas. hermoso. Buenas Bendiciones. noches, Gracias. Descansen. felicidades.